Buenas noches, ¿cómo están? Soy Jessica Rodríguez, soy escritora y soy la directora de Delirio, un sello especializado en ediciones ilustradas, por ahora de niños y jóvenes, eh, y que tiene hace poco, bueno, acabamos de cumplir hace poco 3 años. Así que estoy muy contenta de que esta primera convocatoria a una charla de una investigadora a la que apreciamos mucho, pues haya tenido esta respuesta entusiasta, ¿no? De parte de un público hasta cierto punto diverso. Creo que de alguna manera todos nos conocemos del trabajo con los libros, del trabajo de promoción lectora, de los caminos por los que nos lleva la literatura también. Sin embargo, al mismo tiempo vienen de distintas experiencias y eso creo que, bueno, por lo menos a mí me entusiasma y creo que a Elena también le va a servir, ¿no? Para este feedback que podemos darle sobre el trabajo de investigación que nos trae esta vez. Creo que todos conocen el libro de Chambers, Dime, en realidad un libro propuesta donde nos recuerda lo importante que es crear espacios para que los niños y los jóvenes se expresen sobre los libros que leen, porque de alguna manera esto les permite también hablar de otras cosas importantes, como lo que les pasa, como lo que sienten o cómo su mundo también se está transformando en contrapunto con las experiencias lectoras que van teniendo. Entonces, creo que en ese marco de aprecio, de revalorización por la conversación literaria, es que se inscribe esta propuesta de Elena Ichot. Elena, como habrán podido leer en el pequeño fanzine que les hemos alcanzado, ella viene de la Universidad de Sevilla, es doctora en Filología Hispánica, la conozco desde hace varios años, más por sus investigaciones sobre Mario Vargas Llosa, sobre sus investigaciones sobre el teatro, ¿no? Sus investigaciones literarias. Pero como me ha contado ahora, en este reencuentro, pues está muy, muy entusiasmada con los libros para niños, con el trabajo alrededor de ediciones como los libros álbumes, y ella ya nos contará con más detalle qué es lo que le ha llevado a trabajar sobre este tipo específico de libros y a organizar una propuesta muy interesante de intervención en la comunidad de Andalucía. Entonces, nada, quiero solo invitarlos a que le demos un fuerte aplauso a Elena. Y nada, decirte, Elena, que estoy muy contenta de que me hayas contactado, de que hayamos podido aterrizar este primer encuentro, porque alguna vez lo he señalado y creo que a veces lo he escrito por ahí, en el catálogo de Delirio o en alguna parte, ¿no? Nosotros no solo queremos hacer libros, queremos crear experiencias que puedan ser realmente significativas en los lectores y en quienes trabajan en el ámbito de la mediación. Y por eso, digamos, no es una presentación típica del libro, pero me encanta poderte tener esta noche acá. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Bueno, para mí es un honor estar aquí. Quería agradecerle a Jessica Rodríguez que me haya invitado y que me haya enseñado tanto, que para mí es una de las especialistas de literatura infantil y juvenil de Perú más importantes, entonces para mí de verdad que es un honor. También a Carlos Galayat y a Ediciones Delirio, que me parece una editorial que ella dice que está empezando, pero yo creo que va a cobrar una fuerza impresionante en los próximos años, ¿no? También agradecer que hayáis venido, que hayáis acudido. Estoy un poco nerviosa porque es como mi segunda casa, el Perú, y de verdad que me siento súper privilegiada de estar aquí. Y ya voy a empezar. Me podéis interrumpir cuando queráis si tenéis alguna duda, pero en principio lo que voy a contar hoy es una experiencia que he tenido como investigadora en Sevilla, en mi ciudad. Yo trabajo en la Universidad de Sevilla en el ámbito de la didáctica de la lengua y de la literatura. Es un ámbito que está en medio de la filología y la educación. Y bueno,
ahora empiezo y os cuento, ¿no? Para empezar quería hacer algunas aclaraciones terminológicas, porque muchas veces hablamos de libro-álbum y no explicamos qué es. Entonces, para que conozcáis y podáis identificar qué es un libro-álbum, lo primero que nos podemos fijar es en el formato, ¿no? El libro-álbum no tiene una estructura clásica, no tiene una estructura regular, sino que realmente nos sorprende desde el principio, porque en un libro-álbum una de las cuestiones más importantes es que el formato ya está dándonos información. Aquí tengo los maravillosos libros-álbumes de Lirio, he traído 2 chicas de cuidado, como veis. El formato ya anticipa cosas distintas. Este, por ejemplo, me parece maravilloso, que es de la sonatina de Rubén Darío, que me parece una idea magnífica el que la hayan configurado como un libro-álbum. Y ya desde el principio vemos que nos podemos quedar con la portada, pero de repente le damos la vuelta y ya sabemos que aquí va a haber un misterio a resolver, ¿no? Por lo menos, ¿no? En 2 chicas con cuidado también es muy interesante que desde las guardas mismas se transmite información, gracias. Y una cosa muy, muy valiosa para mí es que antes incluso de que aparezca el título hay 2 dobles páginas que nos están dando muchísima información, nada más los personajes que salen, los colores, las formas, las palabras que aparecen en el vestido de este personaje que llega a un lugar. Y ahora empieza el libro-álbum con su título, ¿no? Pero no ha empezado en ese momento, sino que empezó desde el inicio, ¿no? Los libros-álbumes nos los podemos leer casi constantemente porque siempre nos dan información distinta. Rompe con las orientaciones de la edad. Se dice que los libros-álbumes, muchos de ellos tienen el fenómeno que se llama crossover, que es porque muchas veces nos creemos que es solo para niños y en realidad no. O sea, muchas veces los lectores adultos podemos encontrar en estos libros-álbumes una propia lectura, ¿no? Y siempre hay un guiño para el lector adulto en realidad, y podemos utilizar, y esta experiencia la he tenido, de utilizar un mismo álbum para infantil y para secundaria, o sea, para niños de 6 años y para niños de 12, 14, porque gracias a la multiplicidad de imágenes y a esta literacidad que tiene, pues cabe para mucha gente, ¿no? Se trata también de un artefacto cultural, ¿vale? Porque podemos verlo perfectamente en estas imágenes, por ejemplo, que se trata de una obra de arte, ¿no? Antiguamente, cuando se hablaba de literatura infantil y juvenil, se mencionaba solo al autor del texto. En estos libros se tiene que mencionar siempre al autor del texto y al ilustrador, porque tienen la misma importancia, ¿no? Entonces, se reconoce por su formato, su número de páginas, que es limitado, escasez de palabras, la cuestión de la doble página, que en este caso se ve muy bien, me levanto para que la veáis, ¿no? Se trabaja normalmente con doble página, aunque no es obligatorio. Es una fusión entonces entre libro y obra de arte, y quería remarcar que la palabra álbum viene de albus, que significa blanco, porque para el álbum ilustrado o el libro álbum, que se puede decir las 2 formas, es muy importante los espacios en blanco, son casi silencio. Como anécdota quería contaros que hay un álbum que me gusta mucho que se llama La Isla, que no sé si conocéis, que ahí va sobre un extranjero que aparece en un pueblo, ¿no? Y es muy importante el espacio en blanco, ¿no? Porque nos está contando mucho de esta historia. Y me acuerdo que en la biblioteca de la Universidad de Sevilla le pusieron el sello. Y yo me enfadé muchísimo porque dije, no podéis ver el crimen que acabáis de hacer con esta obra de arte, ¿no? No hay, o sea, en este tipo de libros hay mucha información implícita a través de las imágenes. Para mí es un mundo aparte, ¿por qué? Porque se trabaja mucho la alfabetización multimodal. El otro día hablaba con Jessica de que realmente es muy importante trabajar con este tipo de objetos, para mí son como objetos, porque estamos en un mundo lleno de imágenes. Nuestros niños y niñas están absolutamente atiborrados de imágenes, nosotros también. Entonces, si no alfabetizamos también en este canal, realmente estamos perdiendo la oportunidad de educar y de crear un cierto filtro para que no todo lo que llegue nos parezca estético, nos parezca bello. Entonces, trabajar con la imagen para mí es súper importante. Se trabaja también con la literatura, con narrativa y con poesía. Y una de las cosas más relevantes es que transforma el lector en un ente muy activo. ¿Por qué?
Porque el texto y la imagen crean un tercer texto, que es obligatoriamente, cuando leemos este tipo de álbumes, tenemos que estar todo el rato llevando un tercer significado, porque si leemos el texto y no miramos las imágenes o no las decodificamos, perdemos parte del mensaje. Si leemos la imagen y no leemos el texto, perdemos parte del mensaje. La ilustración no acompaña al texto, sino que lo multiplica, incluso a veces lo contradice, ¿no? Hay una autora que se llama Nicolás Scott que habla de que a veces tienen relación de simetría y otras veces de contradicción, que es muy interesante, ¿no? Porque despista. Entonces, por último, bueno, David Lewis lo concibe como un objeto cultural porque hay una experimentación en el lenguaje visual, en el lenguaje textual y también porque normalmente es un testimonio de la evolución cultural, social y artística de nuestro tiempo. Entonces, bueno, yo siempre digo que es como que estamos dando lengua, historia del arte, podemos dar múltiples asignaturas con el libro álbum. Mira, esto es una doble página de un libro que se llama Hablo como el río, de Jordan Scott y Sidney Smith, que es de la editorial Libros del Zorro Rojo. Os voy a leer para que veáis un poco esto que acabo de explicar, ¿vale? Ellos no ven que en vez de una lengua, un pino ha echado raíces entre mis labios. No oyen el cuervo que grana dentro de mi garganta. A ellos no les deslumbra la luz de la luna que brilla cuando abro la boca. Este libro álbum trata de un niño que tiene disfemia, tartamudez. Entonces es muy interesante porque aparte de la mirada, ¿no?, que nos está expresando pues ese miedo, ese pavor, esa vergüenza, las rayas que emergen, pues si os fijáis, hay lunas, hay un cuervo que está granando, hay raíces y están como si rayáramos su rostro, ¿no? Y de alguna forma atraviesan a este personaje, ¿no? Porque le ponen en un lugar cada vez que tiene que hablar en la clase, pues que realmente le inhibe, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no?, de cómo la imagen y el texto están todo el rato complementándose y ayudándose entre ellas para crear un tercer significado. ¿Cómo acercamos esto al desarrollo lector? Aquí hay una fotografía de mis compañeros de trabajo, que son Julia de Sarlo y María Suero. María Suero es maestra y Julia de Sarlo también es investigadora en la Universidad de Sevilla. Y bueno, ahora voy a empezar a contaros un poquito brevemente el proyecto que tenemos, ¿no? El proyecto a largo plazo es la lectura dialógica a través del álbum ilustrado, pero quisimos hacer un proyecto piloto en una escuela que está en Sevilla capital. Es una zona con necesidad de transformación social. ¿Esto qué quiere decir? Porque siempre los políticos ponen términos un poco complejos para decir que es una zona vulnerable, es una zona, pues también son colegios de difícil desempeño, que quiere decir pues que tiene un alumnado diverso, con diversidad funcional y muchas necesidades, ¿no? Lo que os voy a mostrar ahora para mí es fácil de replicar en cualquier escuela, ¿no? Ya también me diréis porque yo estoy hablando en un contexto español y es verdad que aquí vengo a contaros desde mi óptica y desde mi realidad. La motivación que tenemos, pues nosotras pretendemos que a partir del capital cultural de los niños y niñas nos vamos a adentrar en el libro álbum. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de una metodología que es aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, lectura en voz alta y lectura dialógica, que ahora hablaremos de qué es, conversación literaria y una investigación basada en las artes, ¿vale? Todo esto, un poco ambicioso, pero sí, lo conseguimos. ¿Los objetivos cuáles son? Pues en este caso nos centramos en Caperucita Roja. Queríamos explorar la evolución del cuento de Caperucita Roja a través de versiones distintas y épocas. Queríamos analizar las diferencias que existían entre las versiones originales o populares y las contemporáneas que están en los libros álbum y desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de reflexionar del alumnado. Y por último, era muy importante para nosotras fomentar la expresión oral, la creatividad y la expresión escrita y corporal. ¿Por qué empezamos por el folclore? Bueno, pues para nosotras, en este contexto, donde realmente el capital cultural de estos niños y niñas está muy poco valorado en la sociedad, hay mucha migración, como os digo, mucha diversidad funcional, pues pensamos que partir de un conocimiento que ellos ya tenían era lo ideal. Trabajamos a través de tradiciones, cuentos, en este caso recopilábamos las versiones que traían ellos de casa de Caperucita Roja, que es un cuento al que le cuentan a todos los niños y niñas,
y de esta forma validamos su identidad porque las versiones eran muy distintas y fomentábamos el sentido de pertenencia porque lo traían de su familia. También conectamos con un patrimonio cultural compartido y pensamos que esto ayuda al respeto de la diversidad. En esta fase de intervención, bueno, tuvimos varias fases, ¿no? Activación, exploración, estructuración, aplicación y evaluación. Tardamos 2 meses y medio en realizarlo, unas 4 sesiones por semana en la clase de lengua y el nivel era tercero de primaria, que tienen unos 8 años, 8 o 9 años. Bueno, pues ¿cuál era la fase de activación? Pues comparamos versiones de Caperucita Roja, ¿vale? Sabemos que la Caperucita Roja va a variar según la geografía y la cultura y eso nos parecía que enriquecía la competencia intercultural y literaria. Nos fuimos al Germen, que son las versiones que existen y que ya recopilaron pues hace siglos. Las más conocidas son las de Charles Perrault y los hermanos Grimm, que quiero decir que Delirio ha hecho una edición maravillosa de los cuentos de Mama Oca, de Charles Perrault, y además la traducción por parte de César Garayar y de Alejandra Garayar me parece maravillosa. Y trajimos también los hermanos Grimm, que creo que es la versión que más conocemos todos y todas, porque, como digo yo, es la menos gore, ¿no? la que tiene un final feliz. Las de Charles Perrault, ya lo veréis, no siempre tienen final feliz y digamos que contaban esa realidad que los hermanos Grimm quisieron tapar, que era una realidad de violencia intrafamiliar, abandono, pobreza, exclusión. Y nos parecía que en el contexto en el que estábamos trabajando pues era idóneo trabajar, ¿no? También sabemos que los cuentos populares trabajan con el inconsciente colectivo porque siempre es un héroe que va superando fases y llega al final y entonces nos parecía perfecto. También trabajamos con el cuento de la abuela, que es una versión francesa aún más gore, que era la favorita de los niños y niñas, lo puedo decir, donde el lobo bebe sangre, come la carne, o sea, la podéis buscar, pues esta es la que más les gustó. Y Lompopo, que es una versión asiática, que curiosamente uno de los niños que estaba allí era creo que era de Tailandia y la reconoció. Era el único que no se reconocía las caperucitas que existían y cuando trajimos esta versión dijo, esto es lo que me contaban mis padres. Llevamos de la tradición a la subversión una cantidad de libros, álbumes que han transformado la versión de Caperucita Roja a través del humor, a través del cambio de roles de los personajes, el lobo bueno, la Caperucita una sinvergüenza, tenemos algunos que van más a lo truculento, en fin, diversas versiones que íbamos trayendo todos los días y ellos iban leyendo y escogiendo. En grupos pequeños íbamos analizando cada versión, qué personajes había, qué escenario de ambientación, qué sucesos clave. A esto le llamamos conversación literaria porque le vamos enseñando también vocabulario, qué relación texto-imagen, tipo de final, en qué elementos se subvierte o se transgrede la tradición o si se conservaba la tradición tal y la voz tradicional. Aquí veis un ejemplo que pone bueno, este es de cuando ellos crearon su Caperucita, que dice: mi Caperucita es de color negro y el escenario de la historia es la noche, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de los carteles que hacíamos, ¿no? Donde poníamos las estructuras narrativas, cuentos mínimos, cuentos de nunca acabar, los tipos de final, la voz narrativa, para que ellos fueran adquiriendo vocabulario. Y también trabajamos además con la lectura dialógica de Chambers, que ha nombrado antes Jessica. Sabemos que este libro, que es maravilloso, yo os lo recomiendo si no lo conocéis, que supongo que aquí la gran mayoría lo conocerá, que son Los niños, la lectura y la conversación. Hablaba de que en nuestro día a día hay veces que hablamos para nosotros mismos, otras veces que hablamos a otros y otras veces que hablamos juntos, ¿no? Y que había como que en la escuela proporcionar espacios para estos 3 eventos. Y una cosa que se hace mucho, que según Chambers, que a mí me encanta, que es cuando leemos algo juntos, preguntamos qué te entusiasma, qué te perturba o desconcierta, y de qué te acuerdas, ¿no? Que es su conexión con su propio mundo. Analizamos las caperucitas. Estos son textos que hacían los niños, ¿no? Y donde explicaban, pues en el cuento de la abuela también es un poco diferente, porque hay una... Bueno, no veo la letra, ¿vale? Pero en vez de un lobo hay otro animal, que ahora no me sale ahí. Hemos leído sobre Caperucita, nos ha hecho reír mucho, iban ellos contando un poco toda esta información. Y después hicimos la fase de la aplicación, que es que ellos hicieran su propio libro álbum. Esto fue muy divertido
porque además también les explicábamos que tuvieran en cuenta todas las pautas de análisis que les habíamos dado. Entonces algunos usaron el humor como recurso, que es una cosa que se usaba mucho en el libro álbum, otros cambiaron los roles de los personajes, el escenario, y trabajaron mucho con la materialidad, porque ya les explicábamos que era súper importante qué formato elegían, qué técnica, los colores, dónde ponían el personaje, en qué posición. Y bueno, como veis, mira, a mí me encanta, por ejemplo, que en las casitas utiliza la técnica del collage. O sea, para hacer los tejados de las casas, recorta de un periódico. O que dice que el cuento de Caperucita será un sueño y utiliza la doble página, ¿vale? Porque realmente sabía que era una de las funciones. Él lo hace más en versiones de viñetas, ¿vale? Y me encanta porque es un ejemplo de inspiración de libro álbum a la creación. No he puesto aquí el título, pero si alguien quiere que se lo diga después se lo comento. Hay un álbum que yo sé que no está aquí en Perú, que se llama Así me lo contaron, así te lo cuento, que es una recopilación de los cuentos de Charles Perrault, de la editorial El Embudo, Ediciones El Embudo. Y tiene un visor, que es esto que veis aquí, rojo y azul. Entonces la ilustradora se llama Elena Odriozola, es autora e ilustradora. Entonces es muy curioso porque cuando tú pones el visor, ves una imagen si lo pones en azul y otra imagen si lo ves en rojo. Entonces lo curioso es que cuando lo ves en rojo está la versión un poquito más siniestra y en azul la versión más edulcorada, a través de la imagen. Es súper interesante. Bueno, pues resulta que una alumna hizo la imitación del visor. Entonces vemos aquí el artefacto que creó esta alumna, donde también jugaba con este juego de las imágenes, ¿no? Y como veis, la tipografía, ellos sabían que era muy importante la tipografía de las letras. O esta compañera, esta alumna que cogió la versión de Leroy de Una Caperucita Roja y también utilizaba la técnica muy parecida, ¿no? Y además me gusta mucho porque aquí, que se ve poco, sí, como un estampado. Como un estampado, sí. Y puso a Caperucita Roja solo por detrás, solo se le ve la caperuza. Es súper interesante porque ella eligió el ponerla de espaldas, porque sabía que eso tenía un significado, ¿no? También crearon sus propios sellos editoriales, ¿vale? Que creo que aparece aquí, pero bueno, muy, muy interesante. Bueno, ya para ir acabando, también quería decir que nosotras hicimos también una intervención a nivel corporal. Entonces trabajamos con una autora que se llama Vivian Usin-Paley, que es una maestra estadounidense de los años 80, que escribe pues un libro maravilloso que se llama El niño que quería ser helicóptero. No sé si lo conocéis, pero si no lo conocéis os lo recomiendo. Y utiliza una técnica que se llama la técnica del helicóptero, que lo que hacemos básicamente es que ponemos una cinta de carrocero, aquí se llama, no sé cómo se llama aquí, en España es cinta de carrocero, pero vamos, una cinta gorda, en el suelo, la masking tape. Ya. Se hace un cuadrado, que es el escenario, y entonces se les va pidiendo a los niños que cuenten una historia relacionada con cosas que hemos visto. Entonces introducimos a los niños en esta creación de escenas y poco a poco ellos se van acostumbrando, van entrenando y no se mueve esto de repente. Vale. Ahí está. Se les va pidiendo acciones y también les entrenamos en técnicas de teatro como la silla vacía, que no sé si la conocéis. Es también muy fácil, es meter a un niño que encarna un personaje y el resto de niños y niñas les hacen una entrevista. Entonces, por ejemplo, está el lobo y le van preguntando, pero ¿por qué estás malo? ¿Y por qué te escondes? ¿Y tenías hambre? O bueno, le hacen preguntas muy curiosas, ¿no? O a la madre, ¿no? ¿Y por qué la dejaste ir? ¿Y era peligroso? Entonces es muy interesante porque se va viendo también qué es lo que piensan ellos de la historia, ¿no? También trabajamos con el túnel de pensamiento, que también es muy divertido. Y Ay, Dios mío. Protégeme, Señor, sí. Con tu espíritu. Que poníamos un personaje que estaba ante un conflicto y entonces ponemos dos filas de niños y niñas y entonces ellos, el personaje que está en conflicto tiene que tomar una decisión.
Y entonces lo va pasando y va como pidiendo la opinión a los niños de, mira, tengo un problema y va a venir el lobo aquí, ¿qué puedo hacer? Y los niños le dicen frases, ¿no? Entonces esa, protégeme Señor con tu espíritu, o por si acaso cojo un palo, eran como frases que salían, y después todas esas frases las apuntábamos para usarlas para su propio guión, porque queríamos también que hicieran una obra de teatro. Este, por ejemplo, es uno de los guiones que salieron, ¿no? Que la Caperucita sentía como que le estaba espiando porque la Caperucita se quedó sola en su casa. Caperucita vio y sintió que una presencia, una persona. Bueno, es como ellos formulan las frases, ¿no? Quiso dormirse para que sea el día siguiente, que su mamá ya volviera, porque en este caso versionaron la de Lon Popó, que la madre se va, es la que se va y ellos se quedan en casa. Entonces la Caperucita, como era tan inteligente, no dejó caer en su broma, ¿no? Eran, bueno, frases sueltas que iban saliendo y que nosotros íbamos transcribiendo. Entonces, de alguna forma, la maestra, en este caso, se convierte en una especie de etnógrafa, porque de alguna forma va recopilando el particular folclore del aula, la narración primitiva que va gestando la personalidad del alumnado y las concordancias colectivas que van saliendo en el ambiente, que eso también le crea un clima de cohesión bastante interesante. Después se evaluó la participación y el interés del alumnado, la capacidad de análisis, también la creatividad y originalidad de sus creaciones. Se realizó una autoevaluación con todos los niños y niñas de qué es lo que habían aprendido, de su propio aprendizaje y el de sus compañeros, ¿no? Aquí traigo algunos cuadernos donde ellos explicaban un poco qué aprendizaje habían tenido, ¿no? Y bueno, para ir finalizando, yo creo que es una metodología muy inclusiva porque ofrece diferentes formatos, utilizamos apoyos visuales, activa conocimientos previos, variamos en las tareas porque tienen que dibujar, escribir finales alternativos, dramatizar partes del cuento. Hay diferentes tipos de niveles de apoyo, muchas veces para que ellos escribieran pues dábamos andamiaje, ¿no? Frases de inicio, vocabulario clave, modelos. Es verdad que se usan herramientas fáciles, lápices, pinturas, tijeras, o sea, no hay ningún tipo de tecnología. Permite que los alumnos hagan su propio aprendizaje y para nosotras es una tarea bastante auténtica, ¿no? Porque al final, bueno, están trabajando con su propia creación. También quería resaltar que siempre estamos haciendo un feedback a los alumnos sobre comentarios específicos y constructivos de su trabajo, no es solo que bonito, está muy bien, sino, oye, aquí podrías añadir esta cosa, o esto me recuerda a tal cuento, lo podrías revisar y añadimos esto, o esto no me queda claro completamente. Sobre todo trabajamos con el progreso y el proceso, ¿no? Y también quería resaltar que era muy importante leer juntos. Muchas veces aquí lo hablamos incluso ayer, el hecho de, pero compras un libro para todos los alumnos y si son 25 alumnos, pues tienes que comprar 25 libros y en realidad no, o sea, porque nosotros primero que trajimos diferentes textos para que fueran ellos revisando, tenemos un convenio con la biblioteca de allí del barrio, con lo cual es verdad que no era costoso, era un préstamo. Y después cada día leíamos juntos. Entonces se leía el álbum, que el álbum es verdad que a veces es difícil leer, pero de leer porque hay muchas imágenes y muchas veces hay mucho silencio y esto a veces incomoda un poco al maestro o a la maestra. Pero bueno, como nosotras le enseñamos que ellos tenían que ir observando y que todo tenía significado y que podían ellos de repente en algún momento interrumpirnos y decir algo que hayan visto y que les llamara la atención, pues se creaba pues un ambiente también de escucha muy, muy interesante, ¿no? Trabajamos eso con multimodalidad, promovemos el gusto por la lectura y realmente nuestra idea para ese proyecto a largo plazo es trabajar con más álbumes ilustrados. Trabajamos con el concepto de IK Book Sets, que es como libros que importan. ¿Por qué libros que importan? Porque son libros que tratan de temas ecocríticos, de coeducación, de temas que realmente transformen un poco esa conciencia ciudadana, que para nosotras en este momento que vivimos del mundo tal y como está, pues es súper relevante. Trabajamos entonces la competencia lectora, la competencia socioemocional, porque realmente se fomenta la empatía, la autoconciencia, hay un comportamiento prosocial, habilidades comunicativas y la conciencia ciudadana, porque bueno, trabajamos con álbumes que realmente nos hablan de todos estos temas, ¿no?
Y la última reflexión que nos hacíamos era ¿por qué Caperucita? ¿No? Creo que ya lo he adelantado un poco. ¿En qué se parecen los libros álbumes a los cuentos de hadas? ¿Por qué? O sea, irnos de uno a otro. Y precisamente hace poco llegó un correo de un especialista en literatura infantil y juvenil, muy relevante en todo el ámbito latinoamericano y yo diría también europeo. O sea, para mí es de los más importantes, que es Adolfo Córdoba, que decía lo siguiente: en efecto, se pueden trazar muchos paralelismos entre los cuentos de hadas y los cuentos de realismo social adverso, que se refiere aquí a los libros álbumes que estaban saliendo últimamente. La idea de María Orozco es abrir preguntas, generar conversaciones críticas, encontrar salidas en comunidad, en la que los niños conviertan la desesperanza en esperanza. Leer libros con potencial utópico, así lo llama Orozco, que no final feliz, pues los desenlaces son más complejos y no todo se resuelve. Nos explica: tampoco hay finales felices, pues la vida no se transforma mágicamente al concluir la historia. No obstante, lo que sí hay en estos textos es esperanza, resiliencia, ingenio y agencia infantil. Muchas gracias por escuchar.